¿Pasa a vosotros, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite el momento de tomar el provecho espiritual de su palabra. Vamos a hacer una oración después de haber cantado esas alabanzas. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en este servicio. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias infinitas te damos porque una vez más tu misericordia nos permite el llegar a este momento especial donde queremos destinar este tiempo para leer algunos versículos de tu palabra y así poder crecer cada día en el entendimiento, en el conocimiento, como también, Padre, alcanzar tus favores y misericordias a través del estudio de tu palabra. Gracias por esta tarde de tu día santo. Gracias porque a nosotros, tus hijos, tú te manifiestas con grandes bendiciones en nuestras vidas y muestra de ellos que estamos en este lugar gozosos, alegres, y vamos a disponernos a abrir tu palabra, no sin antes suplicar tu dirección a través de tu Santo Espíritu, para que tú nos alimentes en esta hora, de acuerdo a tu santísima voluntad. Padre, todo esto te lo suplicamos con el perdón de nuestras culpas, en el santo y poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus respectivos lugares y vamos a estudiar en esta tarde un tema al cual le he titulado, hermanos, Filemón y Onésimo. Vamos a tomar, hermanos, el libro o la carta, más bien, que escribió el apóstol Pablo a Filemón, a uno de sus consiervos. Y vamos a ubicarnos ahí, hermanos, en el relato que el apóstol escribe en esta carta maravillosa que él le envía a este siervo de nuestro Dios. Y nos vamos a ubicar allá en Filemón. Vamos a ver, hermanos, ¿cuántos sabemos dónde está Filemón? Después de Tito, Filemón. ¿De dónde está? Después de Tito. Sí. Antes de Hebreos. Antes de Hebreos. Fíjense que algunas veces nos pasa de que esos libros pequeños nos cuesta un poquito el encontrarlos en la escritura, pero son libros que quizá tienen pocos versículos, pero vienen cargados de una enseñanza para nuestra vida espiritual tan grande que nosotros debiéramos también de dedicar el tiempo para escudriñar estas cartas del apóstol, que esta es la carta más breve que escribe el apóstol Pablo. ¿Se imaginan? La carta más breve solo tiene 25 versículos. 25 versículos componen la carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta carta a Filemón, hermanos, está considerada dentro de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe estando él en la prisión. Se recuerda que el apóstol Pablo tuvo un momento en el cual estuvo preso en Roma. Y estando preso en Roma, el apóstol Pablo no dejaba de pensar en sus hermanos, no dejaba de pensar en la iglesia, no dejaba de pensar en aquellos que él un día había compartido el mensaje de salvación. Siempre estaban en sus pensamientos y por ende también estaban en sus oraciones. Y se da el caso de que, estando en la prisión, el apóstol Pablo, les decía, escribe la carta de Efesios, la carta de Filipenses, de Colosenses, juntamente con la de Filemón. Fueron 4 cartas las cuales escribe, y esta es la más breve, aproximadamente, hermanos, allá por el año 62 o 63 después de Cristo. Es la carta más breve, común, hermanos, escrita en un tono íntimo, en un carácter familiar. La escribe el apóstol Pablo dirigido a un personaje. Y este personaje pues es llamado Filemón porque así tiene el nombre, ¿verdad? La carta que el apóstol Pablo dirige a Filemón. Y quiero que nos vayamos ahí, hermanos. Estamos en Filemón capítulo, pues el único capítulo que tiene. Vamos a comenzar el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón. El destinatario era Filemón. Y coadjutor nuestro, y a la amada Afia y Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia, hermano? ¿En la casa de quién? En la casa de Filemón. Y aquí va la salutación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia que estaba en la casa de Filemón: gracia a vosotros y paz de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermanos, estando en la cárcel, ¿Pablo se acordaba de Filemón? Sí. Tanto era la estima y tanto era el cariño por Filemón que le escribe una carta. Y en la misma carta le hace referencia y decirle, pues también te llevo en mis oraciones. ¿Se imaginan que usted y yo recibiéramos una carta del apóstol Pablo y que dijera que nos recuerda a él en sus oraciones? A ver, hermanos, ¿cuántos hemos orado en este tiempo por cada uno de nosotros, entre los unos y los otros? En este tiempo que hemos tenido en la casa, que hemos pasado, ¿verdad? Apenas llevamos 2 sábados de haber abierto nuevamente el templo, pero cuando no estuvimos en el templo nos acordamos en particular de cada uno y dijimos: Señor, bendice a mi hermana Anita, bendice a la familia Godínez, bendice a nuestro hermano Gudiel, bendice a la familia Sánchez, bendice a todos y cada uno allá donde se encuentren. Yo no los estoy viendo, pero yo sé que tú los estás cuidando, al igual que me estás cuidando a mí. El apóstol Pablo estaba en prisión, pero se estaba recordando de sus hermanos. Y sigue diciendo el versículo 5: oyendo de tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien, por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo. Hermano, él hace resaltar una de las cualidades que tenía Onésimo. ¿Y cuál era una de las cualidades que tenía Onésimo? Que era un hombre que tenía en él el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque él había confortado, dice, a sus hermanos, incluso había, hermanos, compartido para poder satisfacer el vientre de sus hermanos. Onésimo tenía caridad, algo que se está extinguiendo en nuestros tiempos. La misma escritura dice que por la maldad del hombre, la caridad o el amor va a ir en disminución, va a ir menguando, se va a ir, hermanos, apaciguando. Incluso en nosotros muchas veces, en lugar de demostrar amor, ¿qué es lo que demostramos? ¿Ah? Desprecio, algunas veces. En lugar de demostrar amor, decimos nosotros: pues sí, pero es que saber en qué anda metido, ¿verdad? Es que a saber, y si está así, es por algo, ¿verdad? ¿Y a dónde queda el amor? Exacto, muchas veces incluso nosotros tomamos esas palabras de decir algo está pagando. Son palabras muy fuertes que nosotros nos estamos constituyendo en ese momento en jueces, y nosotros estamos en el mismo lugar. Todos estamos delante de un juez y nosotros estamos también en el mismo lugar de todos los acusados. Nosotros ahí estamos también. Pero el apóstol Pablo le hace referencia a la caridad que Filemón tenía para con sus hermanos. ¿Por qué? Porque se le iba a presentar una oportunidad grandiosa a Filemón. Se le iba a hacer, hermanos, probada aún más la caridad que él tenía para con sus hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, estando en la prisión, se da la oportunidad, y quiero que nos vayamos a Colosenses para que veamos veamos desde dónde viene este caso que se le va a presentar a Filemón. Capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 9, que es otra de las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Capítulo 4 de Colosenses, hermanos, versículos 7 al 9. Dice la palabra: todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os he enviado a esto mismo, para que entienda vuestros negocios y conserve vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa os harán saber. ¿A dónde conoce, hermanos, el apóstol Pablo al personaje que vamos a mencionar ahorita en Filemón? En la prisión. Y en la prisión también el apóstol Pablo alcanza, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya había alcanzado a Filemón, pero ahora también alcanza
a Onésimo. Es otro personaje que se presenta dentro de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Quiero que leamos el versículo 9. Ruégote más bien, lo vamos a repetir, por amor, siendo tal cual soy, Pablo, lo que represento, lo que soy, el que te trajo, el que te llevó el mensaje de salvación. Y ahora, dice, prisionero de Jesucristo, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Se imagina un personaje que conocía a Filemón, pero que también, hermanos, coincide, y Pablo conoció también a Onésimo. Y quiero que sigamos más adelante, y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil. El cual, dice el verso 12, te vuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Verso 15. Porque acaso por esto se ha apartado de ti algún tiempo, para que le recibieres para siempre. Según, hermanos, la historia que pude leer, Onésimo era un siervo de Filemón. Era alguien que le servía a Filemón, pero que había tenido, hermanos, un problema entre ellos dos. Y Filemón se había separado, Onésimo, de Filemón, tanto así que había llegado a dar a las prisiones. Y en la prisión es que el Señor alcanza también a Onésimo. Y se da la oportunidad en que Pablo le envía la carta, pero también le envía a pedir un favor y le dice, ¿sabes qué? Ahora te pido que recibas no solamente mi carta, sino que recibas también a mi siervo, el cual en un tiempo a ti te fue inútil, pero ahora, como a él también lo alcanzó Jesucristo, al igual que a ti, al igual que a mí, cuando se me presentó el Señor, a mí, él me alcanzó a mí primero, yo te alcancé a ti también para Jesucristo, y Onésimo ha sido alcanzado también para el Señor. Los tres estamos en el mismo camino, los tres estamos en la misma sintonía. Yo sé que tú tienes a lo mejor dentro de ti algún sentimiento en contra de Onésimo por las cosas que pasaron en el pasado contigo, pero ahora va a ser puesto a prueba aún más el amor que tú tienes, no solamente por mí, porque yo soy Pablo y te lo pido, dice, sino que por amor a Jesucristo. Lo vas a recibir una vez más en tu casa y lo vas a recibir para siempre. ¿Se imaginan? Alguien, hermanos, con que usted ha tenido alguna vez algún inconveniente, algún roce, algún tipo de problema, y que se lo envíen para probarle, a ver si es cierto lo que profesa. Vamos a ver si en verdad lo que dice ser lo pone en práctica. A Filemón se le fue puesto este momento y dice, verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele, dice, como a mí. ¿Ustedes alguna vez han utilizado aquel dicho, hermano, que decimos comúnmente nosotros? No, si yo pongo las manos al fuego por el hermano, o por la hermana, o por mi hijo, o por mi hija, o por mi amigo, o por mi amiga, o por este familiar, o por este otro familiar. ¿Sí hemos escuchado, hermanos, alguna frase como esta? O nosotros mismos quizás lo hemos dicho y decimos, no, si es que yo meto las manos al fuego por esta persona. Era básicamente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo de Onésimo, y le dice, ¿sabes qué? Tú lo conociste en la vida pasada a Onésimo, pero Onésimo es el mismo personaje, pero ya no es la misma persona dentro de sí, porque él también ha sido alcanzado como tú y yo a los pies de Jesucristo. Y ahora le vas a recibir y lo vas a hacer como que me estuviese recibiendo a mí. ¿Se imaginan ustedes? Pablo era una entidad, hermanos, en ese tiempo. ¿Se imagina que ustedes y yo hubiéramos tenido la oportunidad de recibir al apóstol Pablo en nuestra casa? ¿Cómo lo hubiésemos recibido? ¿Cómo nos hubiésemos preparado quizás en nuestro hogar de preparar quizás la mejor habitación para que el apóstol, después de la conversación, quizás de la comida, para que el apóstol pueda pasar un momento y se pueda reposar? ¿Cómo hubiéramos nosotros tenido el cuidado de recibir a un personaje como el apóstol Pablo? De la mejor manera, no lo dudo. Y el apóstol le está diciendo, te pido que lo recibas como si yo mismo fuera hacia ti. Y dice, mira el verso 18, maravillosas estas palabras, y si en algo te dañó o te debe,
ponlo a mi cuenta. Si todavía hay un saldo pendiente contra Onésimo, no te preocupes, que yo lo voy a saldar por él. Si él te robó, si ese hubiese sido el caso, si él sustrajo algo de tu propiedad y por eso tú lo mandaste a la cárcel, no te preocupes, que yo te lo voy a pagar. ¿Quién utilizó estas palabras, hermano? ¿Se recuerda? ¿Quién utilizó una frase similar a esto? En la parábola del buen samaritano, ¿quién tomó la parábola del buen samaritano? Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque les quería enseñar el amor al prójimo, ¿verdad? Y les dijo, a ver, ¿quién es el prójimo? ¿Y para ti quién es? Y unos dijeron una cosa y otros dijeron otra. ¿Y con qué le respondió el Señor? Pues fíjense que de repente venía un personaje caminando y pues cayó en manos de ladrones y le robaron todas las pertenencias, le pegaron una gran golpiza que lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Y de repente pues vino un sacerdote, pasó y lo vio, pobrecito, y siguió de largo. Después dice que pasó un levita. ¿Y el levita qué hizo? Pobrecito también, y siguió de largo. Y pasó el samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? No hizo lo mismo que los dos anteriores, sino que se bajó, lo vio, lo levantó, tuvo compasión de él, lo puso, hermano, junto con él, siguió su camino y lo llevó hasta el pueblo. Llegó a un lugar donde le dijo a una persona, te lo encargo, por favor, y aquí está, te pago para que tú le des la comida, le des la medicina que necesita, estés al cuidado de él. Y si en algo no te alcanza lo que te dejo, cuando yo venga de regreso, vengo y te lo pago. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién fue entonces el prójimo? El que tuvo misericordia. ¿Quién fue? Aquel samaritano. Pasó el que sabía la ley, el levita. Pasó aquel que servía en el templo, que supuestamente era el religioso. ¿Y qué hicieron ellos? Pasaron de largo y lo ignoraron, hermano. Pero el samaritano, el que supuestamente no conocía de estas cosas, él tuvo compasión de aquel personaje. ¿A qué lo estaba llamando Filemón? A que tuviese compasión de Onésimo, que si hubiesen tenido algún problema, alguna discusión, alguna situación difícil entre ellos dos, que se olvidara de aquello que había pasado y que le recibiera una vez más en su casa. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano. ¿Quién estaba poniéndole el sello, hermano? ¿Quién estaba escribiendo? ¿Quién estaba redactando la carta? No agarró, hermanos, a un escribano, no agarró a su secretario. Yo mismo, dice, escribí de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes más. Qué bonito el apóstol, ¿verdad? No utiliza tampoco esa arrogancia de cualquier personaje que pudiera decir, no, hombre, sí, ya vas a ver, decirle que vas de parte mía. Dice mucha gente usa eso, a no decirle que de parte mía, ya vas a ver cómo te va a recibir. No, el apóstol le dice, yo sé que tú me debes más, pero te lo estoy consultando y no quise mandártelo sin esta carta, porque tampoco era una imposición, sino que tenía que nacer también de Filemón el deseo de recibir una vez más a aquel que quizá le había causado una molestia o un mal. Y sigue diciendo el verso 20, sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, qué bonita la carta que le escribe. Pero se fijan cómo comienza escribiendo la carta del apóstol Pablo. Primero comienza ensalzando las cualidades de Filemón. Hermano, cuando a usted viene alguien y le va a pedir un favor y lo empieza como a elogiar, ¿cómo se siente uno? Que vamos como el pavo real. ¿Se fija como el pavo real? Y empezamos a extender nuestro plumaje, ¿verdad? Y aquellas plumas tan maravillosas de esa ave. Y nos ponemos así, que ya cuando nos vienen a pedir el favor, ya usted casi tiene el sí en la boca. ¿Sí o no? Básicamente así lo tenemos. Pero si llego alguien, hermano, me da $10. Hermano, me puede dar $100. ¿Y a cuenta de qué? ¿Verdad? ¿Y qué acaso me debo guardar? Pero si llegan por ahí, ¿verdad? Bien bonito, con palabras suaves, con palabras dulces, como el apóstol Pablo. ¿Se han fijado que Pablo siempre fue así?
Cuando llega a Atenas, anoche veíamos eso en una predicación, pero no toqué este punto. Cuando llega a Atenas, dice que empezó a ver que cuando empezó a caminar por la ciudad, empezó a observar a los lados que había muchas imágenes. ¿Y qué llegó a decirles a los que estaban allá reunidos en el lugar donde se paraban los filósofos a disertar sus grandes sermones? ¡Wow! Digo, he quedado hasta asombrado y veo que son ustedes muy religiosos. Y se han fijado que mucha gente son bien golpeadores cuando a la hora de ver algún tipo de imágenes y empiezan a decirle: si usted no está haciendo nada, usted se va a condenar. Y si Pablo hubiera llegado así a pedradas, lo hubieran sacado de Atenas, hermano. Pero ¿cómo llegó Pablo? Educadamente, resaltando las virtudes. Las cartas, hermanos, que están escritas a las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿cómo comienzan? Resaltando también las virtudes. Y a la par de las virtudes aparece un pero. Siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Pero dice: tengo unas cosas contra ti, que has hecho esto, que has dejado esto y esto. Pero siempre comienza resaltando las cualidades. Pablo comienza resaltando las cualidades de Filemón para pedirle en el nombre del Señor que se manifieste en él el perdón. Y eso quiero que veamos. Decía nuestro hermano Efraín en la mañana en su meditación: para sanar el alma, ¿qué necesitamos también? Decía nuestro hermano: perdonar, hermano. ¿Se han fijado que muchas veces es difícil dar este paso del perdón? Es muy difícil. ¿O somos fáciles para perdonar? Si alguien nos ofende, ¿es fácil que nosotros perdonemos? Yo creo que es un punto bien delicado en nuestra vida. El problema está que cuando nosotros ofendemos, vea que se nos olvida. Si el que no se le olvida es el que recibe la ofensa. Pero que nosotros hayamos ofendido a alguien es bien fácil, ¿verdad? Se nos pasa por largo de que hemos ofendido quizás con nuestras palabras, con una mirada, con un gesto, con una acción. Hayamos ofendido a cualquiera de nuestros hermanos, a nuestra familia incluso. Pero bien rápido se nos olvida. Y el momento crucial de nosotros es cuando tenemos primero que pedir perdón. El apóstol Pablo le está diciendo: ten misericordia de ese que te estoy mandando ahorita, por favor, porque tú mismo has sido perdonado, y así como tú fuiste perdonado, también quiero que te reconcilies con tu hermano. Porque hay un versículo en la escritura que dice que cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo. No somos coherentes, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos amar a Dios? Dicen, a quien no hemos visto, y aborrecemos a nuestro hermano, a quien todos los días quizás lo vemos. Entonces ustedes son, dice, mentirosos. ¿Se han fijado? Es bien complicado este punto, ¿no? Y es necesario que nosotros podamos trabajar en él. El Señor también puso una parábola. ¿Se recuerdan ustedes? Si no me equivoco, Mateo 18, 23 en adelante. El Señor puso una parábola de un hombre que le debía 10 talentos, no sé cuánto, no me recuerdo la cantidad exacta, a un señor. ¿Y qué dijo? Llegó aquel hombre y le dice: te ruego por favor que pases por alto la falta y esta deuda que yo tengo contigo. Y aquel hombre dice que fue movido a misericordia por los ruegos de este personaje y le perdonó la deuda. Le digo: ¿sabes qué? Ya no me debes nada, te puedes ir. Está bien, queda saldada tu deuda. Qué bonito fuera que me fuera yo para el banco ahorita, ¿verdad? Y le fuera a rogar nada más que me perdonen la deuda y me saliera así de fácil, ¿verdad? Pero como si adquirimos una deuda, hermanos, tenemos que ser también cumplidos para pagar, porque somos hijos de Dios. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero dice que este personaje saliendo encontró uno que le debía menos, en proporción, hermanos, era un porcentaje menor de lo que le habían perdonado a él. Si a aquel le debía 100 denarios, a este le debía, ¿qué? 10 denarios, por poner un ejemplo nada más. Era poquito. ¿Y qué hizo este hombre que acababa de recibir el perdón de su deuda? Cuando salió y encontró a su consiervo que le debía poquito. Y el hombre también utilizó la misma estrategia de él y le empezó a suplicar que le tuviera tiempo, que le diera un plazo todavía para pagarle. Quizás no tenía trabajo, quizás la situación económica estaba difícil, al igual que la situación económica que estamos pasando en la actualidad, y le empezó a poner quizás sus argumentos y todas las explicaciones para alcanzar llegar a su corazón. Pero aquel hombre, su corazón, hermanos, estaba cerrado. Acababa de recibir misericordia, pero él al momento también
de llevar a la práctica el perdón y la misericordia, ¿qué hizo? Lo metió, dice, a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Y como no siempre falta alguien que escucha por ahí y sale con la noticia, ¿verdad? Y se fue otra vez a decirle a aquel: mira, fíjate que a aquel le acabas de perdonar, acaba de hacer esto, esto y esto. ¿Y qué pasó con ese señor? Se enfureció y lo mandó a llamar para que le pagara. ¿Se imagina, hermano? Las consecuencias inmediatas de nuestras acciones, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo hace, hermanos, la delicadez de escribirle esa carta a Filemón para que mostrara misericordia y que pudiese perdonar todo lo que había acontecido entre ellos dos, entre Filemón y Onésimo. Y le dice, como si a mí me estuvieras recibiendo. Yo doy testimonio del cambio de vida, de la manera de ser de Onésimo. Ya no es el Onésimo que tú conocías, ahora es un consiervo como tú y como yo. Ya todos los tres estamos en la misma dirección, encaminados, hermanos, por el amor de Jesucristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Por ello es que apelo a tu caridad, apelo a tu amor, apelo a tu bondad. Por eso es que quiero tocar tu misericordia también, para que le puedas recibir y que ahora sí tenga paz y pueda gozarme aún más de la caridad que he escuchado, de la fama que tú tienes de ser caritativo. Ahora voy a confirmar que lo que he escuchado de ti es en verdad cierto. Hermanos, Dios quiera que a nosotros nos dé el Señor ese mismo sentimiento de llegar al momento de perdonar. Hay que saber perdonar, hermano. ¿Se imagina que le manden a usted a su casa al que le ofendió? ¿Qué va a hacer? Por la ventana a ver quién es, ¿verdad? Le cierra la puerta, ni lo vayan a dejar entrar, ¿verdad? Es más que muchas veces con alguien que nos ofende no soportamos ni que sea amigo de nuestros amigos, ¿verdad? No, es que si le hablas, ya no te hablo, ¿verdad? Es que ya no sos mi amigo, me estás defraudando porque me ofendió. ¿Y cómo vas a creer que va a ser tu amigo después de la ofensa que me hizo? ¿Sí o no que nos pasa eso? Hermanos, dentro de la iglesia muchas veces se nos dan los roces que tenemos entre hermanos, porque estamos, hermanos, en una congregación, pero no todas, lastimosamente no todos pensamos igual. Y algunos de nosotros, como decía nuestro hermano, las emociones resaltan algunas veces en nuestra vida, y la emoción, hermanos, nos lleva a hacer acciones que van en contra de la voluntad de Dios, y podemos llegar a herir los sentimientos de algunos de nuestros hermanos. Por ello es necesario de que recibamos también esta carta como si fuera nuestra. Hermanos, póngase ahí que la carta no va para Filemón, sino que va para usted y para mí. Que no dice Filemón, que dice Juan Carlos. Que no dice Jorge, que no dice Filemón, que dice Jorge. Que no dice Nilson, que no dice Filemón, que dice Nilson. Que la carta es para nosotros. Que el apóstol Pablo también está haciendo, hermanos, una apelación a que nosotros hemos sido perdonados de parte de Dios y que tenemos que recibir a aquellos que también nos han ofendido. Y también nosotros reconocer es importante cuando hemos ofendido a alguien, para acercarnos de la mejor manera y llegar a pedirle perdón. Y cuando a alguien se le acerque, hermano, no vamos a tener aquella misma actitud de muchos: no, si lo perdono, pero que ya no me vuelva a hablar. Lo perdono, pero yo me voy de la iglesia para no estarlo viendo aquí. ¿Será ese perdón, hermano, que nazca de nuestro corazón? No. Filemón tenía que recibirlo en su casa, ya no como siervo, ya no como esclavo. Lo tenía que recibir como hermano, y lo tenía que atender como hermano, como la familia de Cristo. Así tenemos que hacer nosotros con aquellos que hemos tenido quizás algún tipo de dificultad. Dios quiera que sirva esta palabra para consolar nuestros corazones y para traer a nosotros también, hermanos, a la memoria la necesidad del perdón y de tener misericordia para con nuestros hermanos y para con todos aquellos que a lo mejor alguna vez hayamos tenido algún tipo de dificultades. Pasa a vosotros, hermanos.